es la bifurcación aórtica. La bifurcación aórtica porque produce un cuadro muy dramático y porque la pérdida de tejidos es muy grande. No solamente la pérdida de tejidos, sino imaginen que se queda sin irrigación la mitad del cuerpo. Piensen en todos los catabolitos ácidos que se acumulan en la zona isquémica y que en el momento en el que nosotros vamos a quitar los émbolos, todos esos catabolitos entran en irrigación, en circulación. El enfermo suele chocarse y ponerse en muy malas condiciones en el momento en el que hacemos la liberación. Entonces, ese vaso sería el más importante, la bifurcación aórtica. Los émbolos suelen estacionarse en las bifurcaciones. La siguiente bifurcación, su pregunta fue muy pertinente, es la bifurcación femoral. Entonces, serían las siguientes. Y la tercera es el tronco tibio-peroneo. En el momento en el que la popltea da la tibial anterior y da atrás el tronco tibio-peroneo, ahí pueden instalarse también. Mucho más difícil y mucho más complejo es cuando el trombo se llega a instalar en la bifurcación carotídea. Y mucho más complejo todavía es cuando puede ocurrir a nivel intracerebral. Entonces sería más o menos, lo brinqué, pero estaba en esos esquemitas que le puse. Me dio la impresión de que no era tan necesario. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bien, pues algo muy relacionado también son esas dilataciones que se producen en las arterias como producto de la enfermedad de arteriosclerosa. La enfermedad de arteriosclerosa es una, pero tiene manifestaciones diferentes. Ya vimos hasta este momento que la enfermedad de arteriosclerosa daba lesiones oclusivas. Pero ¿cómo lesiona a las paredes de los vasos? Ya hace muchos años, uno de los primeros libros de cirugía que hubo el primer libro de cirugía que se hizo en el continente fue en 1578. Aquí ya se hablaba de aneurismas. Desde luego habían sido descritos ya quizá desde la época de Galeno, pero ese es, le llamaban entonces aporismo o neurisma. Está en la página 127 de este libro. México, 1578. De modo que es una patología conocida desde antiguo. Rudolf Matas, en 1888, hace algunos artículos originales a propósito de aneurismas de origen traumático, en especial en los vasos de las extremidades superiores, producto de guerras, lesiones de diversos tipos. En Rudolf Matas, en un libro que todavía se consultaba aquí en la biblioteca de la Escuela Nacional de Medicina, de la Facultad Nacional de Medicina, se describía el tratamiento de los aneurismas suturándolos por dentro. Ocluir arriba, ocluir abajo, poner puntos de sutura, y con eso se trataba. Y Matas, ese señor de las barbitas que pusimos hace un rato, lo trataba poniéndole puntos de sutura. Entonces se llamaba endoaneurismo rafia. Alexis Carrel inventa o hace las primeras suturas vasculares. Alexis Carrel le valió el premio Nobel por allá de los 1903, 1905, el premio Nobel por haber inventado o por haber descrito este tipo de sutura, triangulando el vaso. Un punto, 2 puntos, 3 puntos fijos y después unir un punto con el otro. Alexis Carrel lo hacía sin anticoagulantes porque no existía todavía la heparina y lo hacía en 4 a 7 minutos, esa sutura.
Nosotros no podemos igualar todavía esa velocidad. Pero Alexis Carrel lo hacía en animales de experimentación y posiblemente fue adquiriendo poco a poco una enorme velocidad en las suturas. Aquí a México, de hecho, llegó esta cirugía hacia 1962. Hubo muchos procedimientos antes. El doctor Clemente Robles había hecho ya alguna derivación arterial. El doctor José Castro Villagrán había hecho otra. Había implantado una vena de una arteria de un cadáver en un paciente, en fin, pero no fue sino hasta que los médicos de la escuela de Houston en Estados Unidos de Norteamérica, el doctor DeBakey, el doctor Denton Cooley, Crawford y Morris, hicieron sustitutos sintéticos de las arterias. Esto es lo que les decía yo, que le llamaron calzonera. En realidad es como una camisa, es como las camisas que usamos, y además eran de Dacron. Entonces, una tela de Dacron de este tipo se infiltraba con la sangre del propio paciente en el momento en el que se soltaban las arterias, se producía una fibrina en la trama de ese tejido y finalmente eso llegaba incluso a endotelizarse. Aquí está una bifurcación aórtica. Aquí está el doctor DeBakey en el momento en el que nos visitó en 1962, está ahí junto el doctor Ignacio Chávez, pues eso es nada más aspectos históricos. En realidad, la nueva etapa, después de todo esto, la inició un señor que se llamó Andreas Grunzig, y él hizo el primer abordaje ya endovascular en 1979. El éxito de él fue tan grande que compró muchas cosas, le fue muy bien, compró un avión y se estrelló. Y bueno, nos dejó un poquito truncos, pero nos dejó una gran herencia. A partir de entonces se hacen los cateterismos y los procedimientos endovasculares. Y muy en especial el manejo de los aneurismas. El aneurisma es una dilatación anormal de un segmento de una arteria o de una vena también, y está relacionado con debilidad de la pared del vaso. No soporta las presiones, endovasculares y según la ley de Laplace se va dilatando. Para el caso de la aorta abdominal se acepta que una dilatación de 4 centímetros del diámetro anteroposterior o una diferencia de medio centímetro con la aorta adyacente ya es un aneurisma. ¿Dónde están los aneurismas más comunes? En la aorta abdominal, abajo de las arterias renales, y por eso le llamamos aneurisma infrarrenal. La estructura histológica de las arterias normalmente está formado por una túnica media y por una túnica adventicia. Tiene el endotelio, una túnica media y una adventicia. La túnica media es la protagonista. Está formado por microfibrillas de elastina, colágena, proteoglicanos en capas concéntricas, se ve cómo están ahí concéntricas, y alternan con capas de células de músculo vascular liso. La aorta no es inerte, es una arteria que actúa constantemente en cada sístole y en cada diástole, porque tiene fibras musculares. Y la adventicia está formada por fibroblastos, fibras de colágeno, elastina, nervios y capilares. Pues bien, en un aneurisma hay cambios difusos en las 3 capas. La lámina elástica por infiltrado de células inflamatorias y se asocia con la producción de enzimas que degradan la matriz. Hay deplexión del mesénquima celular y la porción
normal de la arteria tiene este aspecto, en tanto que la porción enferma tiene este otro. Han sido sustituidas las capas. Se ha hecho una cantidad enorme de trabajos de inmunohistología, pero en realidad la fisiopatología de la degeneración de la pared arterial es por 3 factores: degradación de la matriz de la que acabamos de hablar, deplexión, vaciamiento del mesénquima y un fenómeno de inflamación crónica, porque en ese sitio se implantan, desde luego, microorganismos. En los estados de bacteriemia que tenemos todos los días, simplemente con tener una muela picada y comer, estamos mandando los gérmenes de la muela picada al torrente circulatorio. Y esos se van a implantar, ¿en dónde? Pues en los sitios en donde hay lesiones, como las que acabamos de ver en las paredes de las arterias. Entonces hay inflamación crónica. Hay síndromes muy relacionados, el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, las fístulas, pero hay padecimientos que se acompañan de esto. La sífilis, afortunadamente llegó la penicilina y la sífilis desapareció prácticamente, cuando menos en ese tipo de manifestaciones. Las micosis, las arteritis inmunológicas o inespecíficas, la enfermedad de Takayasu y el trauma. Entonces, todas estas cosas pueden ocasionar la formación de un aneurisma en cualquiera de los lugares del organismo. Y la clasificación se basa en su localización anatómica y en la asociación con otras entidades clínicas conocidas. Hay interacción compleja de factores genéticos, procesos locales o sistémicos que frustran la búsqueda de una etiología única, porque nunca a veces encontramos la etiología real por la que se formó un aneurisma. Les llamamos arteriosclerosos, sifilíticos, infecciosos, en fin, pero no hay en realidad una patología única. Aparentemente, el común denominador de todas esas patologías es la infiltración inflamatoria de la túnica media, con destrucción de las células mesenquimatosas. Esto lo afirma uno de los autores más importantes que hay en cirugía vascular, que es el señor Rutherford. Si quieren ustedes buscarlo en la biblioteca o en el internet, con este nombre pueden encontrar prácticamente toda la patología vascular. Las localizaciones más comunes, decíamos, el aneurisma de la aorta abdominal, la aorta torácica y el aneurisma cerebral. Puede haber aneurismas más periféricos en las arterias femorales, en la popltea, aneurismas subclavios, la arteria mesentérica, la arteria esplénica, las viscerales no se escapan. Los aneurismas cerebrales son una entidad verdaderamente importante. Puede ser un aneurisma que tenga forma de uso, un aneurisma sacular, un aneurisma de gran tamaño y un aneurisma gigante. Es una ocupación permanente de los neurocirujanos, y los neurocirujanos los tratan por procedimientos endovasculares o por abordaje directo. El procedimiento endovascular puede ser desde el introducir en el saco aneurismático una malla sintética hasta la oclusión del cuellito del aneurisma, aunque los neurocirujanos en nuestros días están prefiriendo abordar el aneurisma y cliparlo en su base, cuando es posible, y es el tratamiento adecuado. En tanto que los aneurismas en otras zonas, por ejemplo el aneurisma popliteo, generalmente se maneja en forma quirúrgica directa, y los stents y todos los procedimientos endovasculares no son muy adecuados, porque dejan siempre lesiones previas, posteriores, y pueden llegar a ocasionar obstrucciones a largo plazo.
El aneurisma popliteo es de los más frecuentes en la periferia. Es 15 veces menos frecuente que el aneurisma aórtico. El 95% ocurre en hombres de más de 60 años y muchas veces es bilateral. En la mitad de los casos lo encontramos en los dos lados. El aneurisma tiene complicaciones muy graves. Puede trombosarse en forma aguda, que se obstruye y se obstruye completamente. Puede formar trombos en su interior que emigran y embolizan en forma distal. Pueden romperse o pueden comprimir en forma local otras estructuras, en especial estructuras venosas, y entonces nos confundimos y no sabemos si el problema es un problema venoso o es un problema arterial. Este tipo de aneurismas rara vez ponen en peligro la vida, pero sí comprometen la extremidad, porque pueden ocasionar una insuficiencia arterial aguda. El accidente tromboembólico se manifiesta también otra vez con el síndrome de la mosca, al que tanto he mencionado. No nos damos cuenta de una patología que saca, vean ustedes aquí, es el aneurisma, hay un trombo en su interior y la manifestación que tuvo el enfermo fueron basuritas que fueron a dar a la porción más distal y produjeron una isquemia aparentemente localizada, y nosotros empezamos a darle muchos tratamientos, poner al paciente en agua, mete los pies en agua caliente y va peor, ¿verdad? Porque estamos quemando a un tejido que no tiene una irrigación suficiente para aliviar las lesiones de las quemaduras por convección. Entonces, debemos poner siempre atención a todas esas lesiones pequeñitas. Estos aneurismas poplíteos son los que ocasionan tromboembolias. Pueden tratarse, como decíamos, sustituyéndolos con una vena safena. Puede ponerse la vena safena en el interior del aneurisma y después con el aneurisma cubrir la vena safena. De cualquier modo, estos evolucionan siempre a la oclusión tardía o temprana, más o menos entre 7 y 12 años. El acto quirúrgico consiste en exponer la arteria, tomar la pieza quirúrgica, colocar el injerto como se ve que aquí está colocado en el lecho, y con esto se ha tratado el aneurisma, pero no la patología de fondo. Puede haber aneurismas gigantes, y el progreso de la imagenología nos ha permitido ahora hacer el tratamiento endovascular. El tratamiento vascular con la implantación de stents. Sin embargo, vemos que un stent, una férula, puede llegar a ocluirse antes del stent o antes de la férula o después de la férula, dar lesiones oclusivas, y entonces resulta peor que el tratamiento quirúrgico directo. Generalmente en estos vasos de mediano calibre preferimos hacerlo con cirugía directa. Hay también otros síndromes de atrapamiento poplíteo que pueden simular un aneurisma, y en realidad lo que pasa es que la arteria está atrapada. El diagnóstico radiológico se hace poniendo al enfermo antes de la flexión y después de la flexión de la extremidad, y vemos cómo en el movimiento se produce la oclusión o una oclusión parcial. También se puede hacer la liberación quirúrgica. También hay otra entidad que posiblemente se les pudiera preguntar, que se llama quiste de Baker o quiste poplíteo. Es una inflamación benigna de la articulación de la rodilla. El saco sinovial puede protruir en el hueco poplíteo y producir lesiones arteriales y venosas
que nos pueden confundir. El aneurisma femoral es menos común y generalmente es resultado de accesos que se hicieron para hacer cirugía endovascular. El acceso más común es la arteria femoral. Vamos a ver en un momento algunos de ellos, y en donde se forman aneurismas, pseudoaneurismas o fístulas arteriovenosas. La fístula arteriovenosa es una comunicación anormal de la arteria con la vena. Hay falsos aneurismas. Los falsos aneurismas pueden producirse en el sitio en el que antes se había anastomosado un injerto. De esos injertos de Dacron de los que hablamos, en ese sitio se puede desprender la sutura y aparece, o pues se puede llegar a formar en ese sitio un aneurisma. El aneurisma femoral arterioscleroso es menos frecuente, pero también puede llegar a ocurrir con todos los mismos síntomas y también con una historia natural de embolización, trombosis o ruptura. También están clasificados de acuerdo a la posición y a los vasos que llegan a involucrar. El manejo, otra vez, a ver si esto corre en el video. No corre el video, pero otra vez el manejo es el hacer una anastomosis con un segmento de vena invertida, en posición invertida, y con esto se restituye la circulación. El Doppler transoperatorio es indispensable para verificar la bondad de cualquiera de todos estos tratamientos. Ahora veamos cómo se hace la implantación de una bifurcación aórtica en un aneurisma. Chispas. No corre como video, pero bueno. Al enfermo se le pone en un arco vascular para cirugía vascular. Se le disecan las dos arterias femorales. Aquí está la disección de las dos arterias femorales y por ellas se va a introducir el dispositivo. El dispositivo se ingresa decimos que es cirugía de mínima invasión, pero vean ustedes, la invasión en realidad es tremenda, ¿verdad? Son dos incisiones femorales. Y por ellas se introduce entonces este dispositivo, y este dispositivo se va a expander en el interior de la aorta, y vamos a tener entonces esta malla, como la que acabábamos de ver, para la bifurcación aórtica con los otros dos tubos, pero este es para tratar un aneurisma que estaba en esa porción. Aquí vemos la malla de nitinol que está forrada con tubos de politetrafluoretileno y que las hace impermeables. Ahí ya se ha dilatado. Ahí debe estar el posoperatorio. Posiblemente lo vamos a encontrar en algunas otras imágenes. Pero vean ustedes que para este tipo de aneurismas aórticos tenemos también el manejo endovascular, y que es una de las cosas más comunes para nuestro tiempo. Era la aneurismectomía infrarrenal como se hacía clásicamente, sustituir ese segmento por un tubo de Dacron, los tubos de Dacron que ya acabamos de ver. El injerto bifurcado y finalmente la sala de cirugía endovascular, que es para nuestro momento el
común denominador del manejo de las enfermedades arteriosclerosas en general, ¿no? Y obstructivas y las dilataciones de aneurismáticas de los vasos. Preguntas, comentarios que nos van a enriquecer. ¿Es frecuente que ocurra una ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal en ocasione la muerte? Sí, son de las complicaciones a las que más se tiene temor. Uno de los signos de la posible ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal es dolor. Un aneurisma que no produce dolor y que simplemente es apulsátil y es una masa pulsátil, cuando tiene una dimensión menor de 4 centímetros, como dijimos, es posible que nunca vaya a tener una complicación. Pero debe ser vigilado. Debe ser vigilado y se vigila, desde luego, pues lo más común es que sea con angiotac, con angiotomografía. Cada año se hace un control. Si en ese control el paciente aumentó más de 0.4 milímetros, centímetros, entonces ese paciente tiene peligro de llegar a la ruptura. Antes de que llegue la ruptura, el enfermo acusa dolor en alguna porción del abdomen, no necesariamente en el sitio en donde está el aneurisma. No es necesario que sea precisamente, pero un enfermo que tiene un aneurisma de la aorta abdominal, que lo hemos diagnosticado por todos los procedimientos y que le vemos un crecimiento mayor de medio centímetro o cercano a medio centímetro por año, ese enfermo debe llevarse a la sala de operaciones porque tiene peligro inminente de ruptura. Es como, su pregunta es como el chipote de una llanta de bicicleta. Lo más posible es que se rompa. Entonces, sí, es la evolución natural de un aneurisma de la aorta abdominal, puede ser a la ruptura cuando tiene ese tipo de crecimiento. No podemos dar precisamente una fecha, sino lo que podemos dar nada más es la tasa de crecimiento. Yo creo que su pregunta nos enriquece mucho porque sí nos da una respuesta, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? Cada comentario tiene la enorme ventaja de que está dirigido por la inquietud que ustedes tengan y por lo que yo pueda en un momento dado pues ayudar a resolver una duda o plantear un problema, ¿no? ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Sí, doctora. No, la transfundieron porque ese aneurisma seguramente estaba roto. Seguramente el aneurisma estaba roto. Se hizo el diagnóstico muy tardíamente. Esa paciente debe haber tenido síntomas mucho tiempo antes. Y cuando acudió, ya acudió como una urgencia. Ese aneurisma estaba ya roto. Perdió sangre y se le dio una transfusión. Era una medida heroica para recuperarle volumen sanguíneo que seguramente estaba perdiendo. Pero lo que necesitaba era ingresar a la sala de operaciones de urgencia, de inmediato. ¿Cuánto tiempo tardó su paciente en llegar a la sala? ¿O no llegó? Estaba ya en estado de choque. Era un aneurisma roto de la aorta abdominal. Es una catástrofe. Es una catástrofe y vio usted a su paciente en catástrofe. Por más volumen que se le hubiera pasado, la cantidad de sangre que puede producir un aneurisma roto de la aorta abdominal
es varias veces el volumen sanguíneo circulante. Seguramente usted vio a su paciente con el abdomen muy distendido y con una presión venosa central de 0. Entonces hicieron muy bien en darle volumen. Era una medida que se estaba tomando en ese momento cuando la enferma posiblemente no estaba ya ni en condiciones de ir a la sala de operaciones. Entonces, el aneurisma de la aorta abdominal, cuando evoluciona a la ruptura, es una catástrofe. Bien, ¿algún otro comentario? Aparte del tamaño original o de crecimiento anual, ¿hay otra indicación para aumentar los pacientes de cirugía como de urgencia o indicado? La trombosis distal que vimos, el hecho de que un paciente haga trombosis distal quiere decir que está haciendo trombos en el interior y que muy posiblemente va a dar más trombos en un momento dado, ¿no? Esa es otra de las indicaciones. Y el crecimiento, porque el crecimiento va a llevarnos invariablemente a la ruptura si no hacemos algo, ¿no? Es la historia natural de un aneurisma, que vaya creciendo y llegue a la ruptura. No sé si tengo algunas otras imágenes de aneurismas. Pues ahí está el stent puesto dentro. Esos son los diversos injertos que se pueden poner. Todos son injertos endovasculares. En la actualidad ya estamos poniendo injertos endovasculares en la aorta torácica también, abarcando la aorta torácica y desde luego estos son para la aorta abdominal. Ya les digo, el armazón es de nitinol, generalmente es una aleación con titanio, y esta aleación con titanio es expandible y están forrados para no tener fugas. Sin embargo, en los sitios de implantación, en estas porciones, puede llegar a quedar una fuga y le llaman una endoleak. Esta es una fuga endovascular y hay que poner entonces otro stent dentro del stent. Aquí está un recubierto que ya está instalado, era una bifurcación aórtica. Aquí está otro. Esta es una vista lateral y vemos cómo tiene una prolongación a cada una de las ramas. Esta es un TAC tomado ya mucho tiempo después de haberse colocado el stent y vemos entonces la marca de las porciones más claras. Es el forro de nitinol, en tanto que esta es la luz interior. Aquí está un aneurisma que todavía es muy pequeño y esta es una aorta ya ferulizada. Otra ferulizada. También estamos usando a veces ultrasonografía endovascular para poder ver el interior del aneurisma o el interior. Hay aneurismas en las carótidas, los de las popliteas que habíamos visto, y hay una entidad que se llama aneurisma disecante de la aorta. No lo traigo preparado, no lo preparé, pero ese es que también lo estamos tratando en forma endovascular. Bueno, ¿qué voy a hacer con esa motocicleta? Bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tendrán suficiente espíritu para oír padecimientos venosos? ¿Sí? Bueno, a ver, unos minutitos de descanso para ustedes y unos minutitos de descanso para la voz, mientras a ver si tiembla otro poco y podríamos salir a ventilarnos algo, ¿no? Y ahora vamos a hablar de padecimientos venosos.